Busco en ti Radio presenta Confianza, habilidad, creatividad, Sembrando Palabras de Vida, libertad. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a cada uno de los seguidores de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021. Siguiendo con nuestra programación habitual, pues tenemos el gran privilegio de tener acá el grupo Cúspide con nosotros de la Ciudad de México, con el segmento Sembrando Palabras de Vida. El día de hoy lo dirige Rocío Olivares, así es que, Rocío, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente, pues doy gracias a Dios nuevamente por este día, por esta oportunidad y esta fortuna. Es una bendición el poder estar aquí en la radio Busco en ti. Es una bendición tan grande que estoy tan alegre de poder expresar con ustedes este mensaje a través de lo que siempre pasamos nuestras vivencias, ¿verdad? Pues el día de ayer pasó algo en mi familia. Estábamos acostados cuando de repente escuché que mi hijo empezó a toser y a vomitar. Inmediatamente corrí, me levanté y me dijo mi esposo, tranquila. Y entonces le dije, ¿qué no te da miedo? ¿Que se vaya a ahogar o que por qué está pasando esto? Me dijo, tranquila, a lo mejor se le atoró algo, no pasa nada. ¿Por qué temes? Me dijo, si confías en Dios. Entonces, ese fue el tema que voy a dar hoy. ¿Por qué temes si confías en Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos que confiamos en Dios, pero tememos? ¿Cuál será la causa de esta desconfianza? Primeramente, la confianza debe de estar ciegamente puesta en la persona en la cual creemos nosotros. Algunos confiamos en nosotros mismos, otros confían en otras personas, en el consejo de otra persona, en lo que los demás les digan. Pero otros, como es en mi caso, confiamos en Dios y decimos que confiamos plenamente en Dios. Pero entonces, ¿por qué atravesamos por temores o miedos? La confianza es la certeza y la esperanza de que algo bueno va a suceder. Entonces, para adquirir esta confianza, debemos de creer y creer en la persona en la que estamos confiando, ¿sí? Tener una relación. Y para creer y tener esta relación tenemos que conocerlo. ¿No es así? Bueno, pues nosotros conocemos de Dios. Conocemos tanto a Dios para poder tener esa confianza plena en que en Él nada nos pasará. Estamos con esa seguridad que cuando ponemos nuestros ojos en Él, todas las cosas nos irán para bien. Yo me pregunté esto cuando mi esposo me dijo, ¿por qué temes si confías en Dios? Esto hizo vueltas en mi cerebro y dije, es verdad. En estos tiempos que estamos pasando, muchos, aún aquellos que conocemos de Dios y que tenemos esa plena confianza, a veces dudamos, ¿no? Y cuando nosotros dudamos, esta confianza se convierte en una desconfianza y hay que tener cuidado con eso. En nosotros debemos de poner toda esperanza y toda nuestra confianza en Dios para que nosotros podamos tener un resultado seguro de que las cosas van a estar bien. ¿Cómo logramos tener esta confianza? ¿Saben cómo? Reconociendo que Dios es perfecto, que a Él no se le va nada, que Él es poderoso y que lo que Él hace, su voluntad está por encima de cualquier cosa, de cualquier cosa. Todo lo que está pasando, muchas veces nosotros echamos culpas porque creemos que Dios no es bueno y que hemos puesto la confianza en alguien que nos va a fallar. Dios nunca falla. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es santo. Dios lo que dice lo cumple, sus promesas se cumplen. Por eso es necesario que nosotros busquemos para poder
conocer a esta persona en la que estamos confiando, tengamos una relación con él y busquemos para que conozcamos cuál es su carácter, cómo es él. Él nunca nos va a dejar, él nunca nos va a abandonar. En estos momentos de pandemia es cuando más necesitamos de confiar en alguien. Y a veces confiamos en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer, creyendo que lo vamos a hacer perfecto y correcto. Quizás algunas veces sí, pero no siempre. O a veces estamos esperando que alguien nos diga qué hacer porque ya no sabemos cómo hacer con tantas cosas. Buscamos en YouTube, buscamos en Internet, cómo podemos lograr quitar todas estas ansiedades con lo del COVID, aprendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No poniendo nuestra confianza completa y totalmente en aquel que Él todo lo hace perfecto. Todo lo que estamos pasando está sujeto a su voluntad. Por eso es tan importante que confiemos en Dios o que confiemos porque la confianza es una relación base, es indispensable y para eso es indispensable creer. La confianza se comparte con tres cosas. Uno es la fe. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, es creer. Otro de los que compone la confianza es la esperanza. La esperanza es, como dice su palabra, esperar a que algo va a suceder. Y esta espera no se basa en el tiempo, se basa en lo que nosotros creemos. Y otra, que es la tercera, es el amor. Cuando tú amas, esperas y confías en esa persona. Así que estas tres cosas son muy importantes para que nosotros podamos adquirir esa confianza y esa fortaleza en quien estamos creyendo. Cuando nosotros perdemos la confianza, cuando dejamos de creer, en ese momento damos pauta a que entre la desconfianza en nosotros. Y la desconfianza tiene una raíz que es muy poderosa en nosotros y en estos tiempos, y es el miedo. Y el miedo nos paraliza, nos hace que no veamos la realidad, porque nos hace imaginarnos tantas cosas, porque esa raíz es el miedo. Y este miedo tiene otras emociones, el temor. Aparte del temor, la ansiedad, la angustia. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos pasamos con miedo, con una angustia de qué va a pasar, con una ansiedad que ahorita me imagino, he escuchado que hay muchos psicólogos que tienen mucho trabajo porque hay mucha ansiedad en la gente por lo que va a pasar? Porque hay desconfianza, ya no se cree por todo lo que están viendo. Y entonces esa desconfianza que tiene esa raíz de miedo se apodera de nosotros y nos hace presos de esas emociones que no nos hacen bien a nuestro cuerpo y que nos afecta. Y el cuerpo lo identifica y nos afecta no solamente a nosotros, sino también a nuestro cerebro, a todo lo que nos rodea. Investigando sobre esta confianza, vi que se les hizo una encuesta a varias personas jóvenes menores de 20 años y la mayoría de ellos, un 90% desconfiaban y el 10% confiaban. Se dieron cuenta que esta desconfianza había sido porque tenía que ver desde lo que habían pasado en su niñez. ¿Qué había pasado en su niñez? Muchos de ellos tuvieron patrones de miedo desde pequeños. ¿Por qué? Porque tuvieron faltantes en su familia, ya sea que no estaba su padre
o su madre, ya sea que habían muerto o que no tenían esa relación de amor con ellos para adquirir ellos esa confianza de alguien. No eran aceptados en la sociedad, se sentían rechazados. Y esto en ellos ocasionaba una baja autoestima. Y esa baja autoestima ocasionaba que todo lo que les rodeaba era en ellos una desconfianza en ellos mismos, en los demás. Y pues si uno desconfía en uno, menos va a confiar en los demás. Y asimismo, menos vamos a confiar en Dios. Y eso es lo que pasa. Y nos preguntamos, ¿por qué esta desconfianza? Porque tiene una raíz que viene desde antes, desde nuestra niñez. Raíces que no han sido sanadas, heridas que se han quedado ahí. Y entonces lo que hace es que entre en nosotros esa desconfianza y no podamos tener esa confianza y esa certeza total en las personas y en Dios. Se investigó que debido a esto hay algo, estuve investigando, qué es lo que ocasiona que nosotros estemos así desconfiando y que tengamos ese miedo o ese temor. Investigando me di cuenta que en el cerebro hay un órgano que se llama amígdala. ¿Qué es lo que hace la amígdala? La amígdala está en la parte temporal del cerebro y esta controla las emociones y los sentimientos. O sea, ella controla todas nuestras emociones, todos esos sentimientos que tenemos. Y también controla las respuestas. ¿Cuáles respuestas? Ya sea dos, la de satisfacción por las cosas que estamos pasando o las de miedo. Y este miedo provocan esas emociones que yo les compartía sobre el temor, la angustia, ¿sí? Esos sentimientos que no son buenos. Y esto procesa estas emociones mandándolas al cerebro. Cuando las manda al cerebro, el cerebro llama alarma, algo está pasando, alerta, algo está pasando. Cuando estas emociones son tan constantes, cuando constantemente están asimilando todo lo negativo, todo el temor, toda la alarma, no pueden ellos asimilar las cosas nuevas. ¿Cómo? Como los nuevos pensamientos de satisfacción. Si tú constantemente estás temiendo o estás teniendo problemas de angustia y de ansiedad, el cerebro a través de la amígdala lo recibe, lo procesa y no puede ver la realidad, sino aquellas cosas que constantemente tú estás pensando, que son el temor y que es lo que desarrolla una desconfianza y un estrés continuo. Y eso es lo que nosotros atravesamos día a día, estrés continuo y una desconfianza plena. Por eso es que en estos tiempos nosotros estamos pasando por estos procesos de ansiedad. Esto me di cuenta que es porque nosotros a través de esta amígdala que está en el cerebro que nos está procesando, nos damos cuenta que entonces por eso hay temores y que no solamente es que porque lo procesa, sino porque lo procesa porque es continuo y esta continuidad es algo que llevamos desde nuestra niñez. Hay algo que no hemos resuelto y que eso ha provocado que sea de esta manera. Esto me lleva a que es muy importante que nosotros, yo preguntaba, ¿cómo puedo entonces empezar a cambiar eso para que ya no se haga un hábito y una constancia de todo lo negativo y todo que llena ese temor a mi vida y no quite ese estrés? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hace tiempo hablamos de
cambiar el chip, cambiar esos pensamientos que tenemos en pensamientos como los que Dios pone en nosotros, que son pensamientos de bien, no de mal. Ahora tenemos que hacer hábitos de estar pensando en lo positivo, en las cosas correctas, en las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros. Pero también tenemos que reconocer que tenemos que adquirir confianza en nosotros mismos, sanando aquello que está mal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos que ver qué es lo que ocasionó, si hay falta de perdón, si hemos tenido algo, no confiamos ya en las personas porque nos dañaron, pues tenemos que enfrentar a esa persona, hablar y tener paz. Y entonces eso también nos ayudará y nos motivará a que cada pensamiento será positivo. En mi caso, yo he sido una persona muy enfermiza en mi pasado. Cuando tengo algún síntoma, inmediatamente mi mente, la amígdala, recuerda todo lo que yo he pasado y qué es lo que hace. Procesa eso con mentiras, temor, miedo. Y entonces son imaginaciones donde no puedo ver lo real. Y lo real es que no está pasando nada. Solamente es un síntoma de algo, pero no está pasando nada malo. Pero como mi mente procesa todo lo pasado, desarrolla ese estrés y entonces no puedo asimilar. La mente no asimila lo bueno que está pasando. Por esa manera es que Dios nos pone pruebas. A veces Dios nos pone pruebas en las cuales atravesamos desiertos, atravesamos muchas circunstancias y nosotros decimos, ¿por qué? Siempre nos preguntamos por qué, ¿no? En vez de preguntarnos para qué, nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasamos por este desierto? Pues déjenme decirles que cuando Dios nos pone a pasar por este desierto, por estas pruebas, es para un bien. No lo podemos entender, pero en ese momento es cuando el Señor saca todo lo que hay malo en nosotros para poder corregirlo y para poder glorificarse en nosotros y para que pueda sacar todo lo bueno que hay y perfecto en nosotros. Es como cuando nosotros hay alguna enfermedad, primero tienes que sacar síntomas, si no, no vas a saber lo que hay. Cuando están esos síntomas, entonces tú sabrás de qué estás enfermo. Y entonces, ¿qué es lo que harás? Podrás tomar medicamento para sanar eso. Bueno, pues así hace Dios. A través de esas circunstancias, de esas pruebas, saca todo lo que hay malo en nosotros para que entonces podamos tomar, reconozcamos lo que hay y entonces podamos tomar esa medicina. Y esa medicina es la palabra de Dios, que es la palabra que nos ayuda y que nos hace reconocer que no hay nadie mejor y tan perfecto, que nuestra confianza y nuestro creer y nuestra esperanza esté puesta en Dios, porque Dios nos ama, porque Él es el que nos dice que a través de esta confianza, cuando nosotros amamos a Dios, esperamos confiadamente en Él y entonces Él nos da de su favor. Entonces nosotros tendremos de ese favor de Dios que va a ser esa gracia sobre nuestras vidas. Y de esa manera reconoceremos que tenemos una identidad, que Dios no nos va a dejar, que Dios nos va a suplir nuestras necesidades, que Él va a quitar todo temor de que si vamos a comer o qué va a pasar con nuestro trabajo, que si nos va a dar COVID, que si eso. Cuando estamos plenamente confiados en Dios, estamos esperando que algo bueno va a pasar y esa espera quizás va a tardar, pero cuando Él dice una promesa, Él la cumple, Él no miente, Él lo que dice es verdad. Y cuando tú
reconoces eso, es como si provocaras una sonrisa en Dios. Es como si abriera las ventanas de los cielos y Él observara a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros, aún teniendo estas pruebas, decimos, nosotros confiamos en ti, Señor, estamos plenos y seguros que tú vas a estar con nosotros. Entonces, ese temor, ese miedo mengua y hace que esa desconfianza se vaya y empezamos a hacer que esa amígdala empiece a cambiar y a ser constantes ahora pensamientos de bien, de confianza, de seguridad, de la posición que Dios nos ha dado, que Él no nos va a dejar, de esa autoestima, de esa confianza, no solamente nosotros con la seguridad que Dios tiene un control para nuestras vidas. Y entonces, de esa manera, cuando nosotros confiamos en Dios, ¿qué creen? Dios resta, en vez de restar, está sumando en nosotros porque nos quita ese peso, esa preocupación, esas distracciones. Él lo único que quiere es que nosotros tengamos dos cosas importantes. Una es que confiemos y es vital, y la otra es que le obedezcamos. Cuando nuestro padre, cuando vamos a nadar, hemos oído o nosotros hemos hecho que queremos enseñarle a nuestros hijos a nadar. Y cuando está pataleando le decimos, te vamos a soltar. Y los hijos dicen, no. ¿Por qué? Porque tienen miedo a algo que no conocen. Pero cuando te conocen a ti y saben que tú no los vas a soltar, que tú no los vas a defraudar, cuando tienen esa certeza, se quita el miedo. Y entonces los dejas y cuando ven que no, los agarras. Así está el Señor. Él nos toma de nuestra mano y no nos deja que caigamos. Por eso la confianza es tan importante, porque nosotros entonces estamos reconociendo que Dios es digno de toda confianza. Nosotros cuando dejamos de confiar en alguien es porque dejamos de creer en esa persona, porque algo hizo que quitó la confianza que teníamos. Con alguna cosa pequeña puede ser quitada. ¿Y qué es lo que pasa entre el miedo, entre la soledad, entre la incertidumbre? No dejemos que eso pase. No dejemos que la desconfianza entre a nuestro cerebro a través de ese órgano que se llama la amígdala, porque como ya lo vimos, lo que hace es que procesa esas emociones provocando estrés, porque es algo que ha adquirido durante mucho tiempo, ha sido un hábito y ya lo hace, porque eso es a lo que se dedica. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar ese proceso en respuestas satisfactorias a nuestra amígdala, entonces el cerebro procesa respuestas satisfactorias a nosotros y entonces no vamos a temer y vamos a confiar. Ya no debemos de preguntarnos por qué nos está pasando esto. Debemos mejor confiar y preguntar para qué estamos pasando todo esto. Debemos de preguntar, si tú, Dios, estás conmigo, todo estará bien. Fíjense, escuché esta frase y quise compartirla con ustedes. No podemos decir que confiamos cuando no hemos aprendido a esperar y el amor nos hace esperar. El amor de Dios nos hace esperar en Él confiadamente en que todas las cosas nos van a ayudar para un bien. En estos tiempos tan difíciles, tan complicados, en tiempos donde nosotros sabemos que pues está siendo la situación tan difícil, tenemos que tener la plena confianza y seguridad en que Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos que confiar en que estamos
a la puerta de algo que va a ser algo grande y nuevo. Porque estamos sacando todo aquello viejo para empezar a retomar cosas nuevas, cosas importantes, transformando nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos en pensamientos satisfactorios, pensamientos de alegría, pensamientos de bien. Es tiempo de buscar las cosas buenas en todo. Es tiempo de reconocer que estamos vivos por un propósito y que nada nos puede dejar de apartar del amor tan grande que Dios tiene para nosotros. El amor de Dios siempre va a ser un amor incomparable, un amor que nunca va a cambiar y que siempre va a ver lo bueno para nosotros. Dice su palabra que si nosotros tuviéramos hambre, los padres no le daremos a nuestros hijos piedras, ¿verdad? Buscaremos qué darle para siempre hacer lo bueno para nosotros. Pues así es Dios. Cuando nosotros tenemos la certeza que Dios es bueno, que Dios siempre busca lo mejor para nosotros, que Dios nos ama, que Dios confía en nosotros, que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios no nos va a dejar solo, que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios va a cubrir nuestras necesidades. Todo temor va a ser echado fuera y entonces vamos a poder construir satisfactoriamente todos esos sentimientos positivos y hacer que nuestra vida sea mejor. Que nuestra vida esté siempre, siempre reconociendo que Dios es pleno y digno de confianza. Confiemos también en aquellas personas que, perdón, que quizás en alguna ocasión nos han fallado. Confiemos, no todo lo dejemos y echemos culpas a los demás. El día de ayer eché mi ropa a la lavadora y en el proceso yo días antes ya había visto que la manguera que embona en la tubería se estaba como queriendo zafar. Le dije a mi esposo que si podía arreglarla. Y el día de ayer que eché la ropa a la lavadora, empezó a salir el agua y empezó a mi cocina a llenarse de agua, a inundarse. Inmediatamente me di cuenta que esa manguera se había zafado de la tubería y entonces me di cuenta que era consecuencia de no haberla arreglado a tiempo. A veces nosotros todo lo que pasamos son consecuencias de no haberlo arreglado a tiempo. Pero también me di cuenta que inmediatamente eché culpas a mi esposo por no haberlo hecho. Y a veces echamos culpas a la gente o echamos culpas a Dios por no haberlo resuelto, cuando Él no lo tenía que haber resuelto, sino yo lo tenía que haber resuelto. Porque en ese momento yo podía haberlo metido o haber visto qué podía hacer para poder solucionar eso. Esperamos que la gente nos solucione los problemas, sabiendo que nosotros lo podemos haber hecho en su tiempo. A veces queremos que Dios nos solucione el problema y decimos, ya no confiamos porque ya no creemos, porque no nos solucionaste lo que nosotros estábamos esperando de ti. Pero recuerda, lo que Él espera de nosotros siempre van a ser cosas para bien, no de mal. Esto de la lavadora me hizo entender estas cosas. Yo tenía la solución, pero no la hice. Y eché culpa a mi esposo. Y así echamos culpas a los demás o echamos culpas a Dios y dejamos de creer, permitiendo que eso nuestro pensamiento lo crea. Ya no más. No echemos culpas, no echemos responsabilidades. Confiemos plenamente en Dios, porque Él es digno de toda confianza. Les doy gracias por haber escuchado esta enseñanza. Deseo con todo mi corazón que el resplandor del Señor sea con ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que el Señor vaya delante de ustedes y cuide sus espaldas, que la sangre preciosa de Dios sea en su vida
y que el ADN de Dios esté en ustedes para que todo esté bien. Recuerden, empecemos a hacer hábitos de ideas y pensamientos satisfactorios para que eso que procesa la amígdala sea un proceso no de estrés, sino de satisfacción y de alegría. Eso yo pido a Dios que así sea y les doy las gracias por este tiempo, doy las gracias por estar escuchándonos en la radio. Busco en ti, donde estás, no es el final. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Hasta luego.